Bendiciones, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico sistemático, semanal, que nos permite profundizar y meditar en el mensaje de las Sagradas Escrituras. El salmista dijo, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Así que oremos para que la palabra de Dios aporte a nuestra vida el conocimiento que necesitamos para agradar a Dios. Oremos. Padre del cielo, estamos delante de ti, Señor, mis hermanos y yo, y necesitamos que tu Espíritu Santo, que inspiró tu palabra, nos inspire también a nosotros para poder entenderla. Danos sabiduría y entendimiento para comprender la profundidad de tu palabra. Ayúdanos a ver lo que normalmente no vemos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y danos la capacidad de ponerla por obra. Amén. Bien, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos y hoy nos toca pues los versículos del 18 al 20, ¿verdad? Sin embargo, del capítulo 1. Sin embargo, desde este versículo, desde el 1:18 hasta el capítulo 2, versículo 16, Pablo está enfrentando la responsabilidad del ser humano con su Creador, afirmando que todas las excusas que el hombre pone para no glorificar a Dios no le servirán de nada. ¿Okay? A pesar de todo, el ser humano siempre intenta excusarse delante de Dios, pero sin éxito, lo que provoca de alguna manera la ira de Dios. Vamos a estudiar este pasaje paso a paso y veréis lo interesante que es. Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 20. Leámoslo. Romanos 1 del 18 al 20. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Él se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, es un pasaje muy interesante. Aquí se nos habla de la ira de Dios. La ira de Dios es algo de lo que muchos no quieren ni oír hablar. No cuadra con la imagen que se han creado en su imaginación sobre la figura o la persona de Dios. Porque la mayoría de la gente prefiere, no conociendo a Dios, prefiere crearse un Dios a su imagen y semejanza. Y prefieren un Dios, pues, bonachón, a ser posible medio tonto, que no se dé cuenta de las travesuras que el hombre hace, que no le vaya a pedir cuenta, ni mucho menos, ¿no? Alguien que sea capaz de soportar los menosprecios y las rebeldías del ser humano. Claro que el Dios verdadero, el que encontramos en las Sagradas Escrituras, no es así. Ni es bonachón en ese sentido tonto, permítanme la expresión, porque no lo es. Dios no es así. Dios es un Dios real, justo, verdadero. Y bueno, aunque los hombres quisieran que fuese así, el Dios de la Biblia es un Dios auténtico, el único verdadero Dios, creador y sustentador de todo cuanto existe, capaz de airarse contra la maldad de los seres humanos. Y este pasaje lo deja bien claro, como vamos a meditar y vamos a ver a lo largo de este estudio. Ahora, al respecto de la ira, hay algo importante que dice Santiago en el capítulo 1, verso 20, que es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esto es muy interesante, porque si lo pensamos, a lo largo de la historia de la Iglesia, en estos 2000 años de historia de la Iglesia, los religiosos han creído
ser capaces de interpretar la ira de Dios y han juzgado a sus semejantes, pretendiendo ser el brazo ejecutor de Dios, llevando, por ejemplo, pues a la Iglesia Católica Romana a periodos tan oscuros de la historia, de la humanidad y de la religión, como a la llamada Inquisición, ¿verdad? Que de santa no tenía nada, pero bueno, le llamaban así, la Santa Inquisición. Ha habido Inquisición de todas formas en todas las religiones, no solo en la católica. Ha habido Inquisición también en el Islam, por ejemplo, y lo sigue habiendo, con la yihad, el llamado a la guerra santa, ¿no? Que, como digo, ninguna guerra es santa en este sentido, ¿no? La mal llamada yihad, que, bueno, sabemos que el Islam es capaz, los islámicos son capaces de ejecutar a cualquiera que no crea como ellos, que no piense como ellos. De hecho, en el Corán se incita matar al infiel, ¿okay? Cortarle la cabeza al infiel. Y eso es algo terrible. Incluso en el cristianismo reformado, es decir, en el cristianismo después de la Reforma, también hubo su periodo de Inquisición, matando a quienes no pensaban como ellos. Y esto es algo que está ahí en el ser humano, ¿no? Las luchas religiosas han existido desde el origen del mundo, desde que Caín mató a su hermano Abel, por motivo de religión, porque a Dios le pareció mejor la ofrenda de Abel que la de Caín, y Caín mató a su hermano. Desde entonces hasta el día de hoy, el hombre interpreta su propia ira como si fuera la ira de Dios. La Biblia aclara eso, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 20. Porque la ira de Dios tiene que ver con la justicia. La ira de Dios es justa, mientras que el ser humano no es justo en su actuar, y en la mayoría de los casos su ira está relacionada con la pérdida de control, de autocontrol, con el egoísmo. Con frecuencia malinterpreta lo que es justo con su propia opinión personal y viceversa, ¿no? Y eso no es así. En cambio, Dios es realmente justo, absoluta y completamente justo. Es realmente la justicia en persona. Todo lo que Él hace está bien. No comete ningún error en sus juicios. Dios no prevarica, no hace nada malo, no hace nada indebido. Dios es la justicia misma. Y cuando la Biblia habla de la ira de Dios, está hablando de la manifestación del justo juicio de Dios contra los malos. Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela. Dios no esconde, sino que revela su ira. La manifiesta, la descubre, no la esconde. Porque Dios no es como nosotros los seres humanos, que somos capaces de esconder nuestras emociones, nuestros sentimientos, e incluso disimularlos o fingirlos. Dios no. Dios es íntegro. Dios es honesto. Pero el ser humano sí es capaz de hacerlo. A esto es a lo que Santiago también, en el capítulo 1, verso 8, se refiere cuando habla del hombre de doble ánimo, de doble cara. ¿Ok? Dios no es así. Dios no finge, ni disimula, ni se esconde, sino que manifiesta y revela su amor como su justa ira también. Algunos no entienden esto. Estas son cosas que a alguna gente no les encuadra. Oh, si Dios es bueno, no puede ser un Dios que manifieste su ira. Pues sí, Señor. Precisamente porque Dios es bueno, tiene que airarse contra el malo. Si nosotros castigamos al malo, ¿cómo no lo va a hacer Dios? ¿Acaso somos nosotros mejores que Dios? No es así. Cuando algo no le agrada a Dios, no sonríe hipócritamente como hacemos los seres humanos, escondiendo la verdad. Dios no. Sino que muestra, manifiesta y revela su sentir de una manera clara,
Y esta es la razón de ser de las Sagradas Escrituras. Manifestar la voluntad de Dios y mostrarnos lo que le agrada y lo que Él aborrece. Para eso tenemos las Sagradas Escrituras. Por eso le llamamos a la Biblia el manual de Dios. Esto redunda en el mensaje de este pasaje. Dios no oculta su indignación, que llega incluso a la ira. No la ocultó durante el diluvio, en el que arrasó con la humanidad entera, menos con 8 personas. Ni la ocultó en otros muchos momentos en los que se vio obligado a juzgar justamente al pecador. Como por ejemplo en las ciudades, destruyendo las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Las plagas de Egipto, o las copas de la ira de Dios de las que nos habla Apocalipsis y que están preparadas para ser derramadas contra esta humanidad perversa para el tiempo del fin. Que por cierto ya no queda mucho. Romanos capítulo 1 del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. El Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos y desde el cielo Él revela su ira contra la injusticia de los hombres. Desde el cielo todo lo ve. Nada se le escapa a su visión y a su conocimiento. Algunos pretenden que pueden ocultar algo a los ojos de Dios. Pero Dios ve aún en lo oculto. Como está escrito en Marcos, capítulo 4, del 22 al 23. Marcos, capítulo 4, del 22 al 23. Dice lo siguiente. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hay poco que añadir a estas palabras. El que quiera engañarse a sí mismo, que lo haga. Pero si alguno tiene oídos para oír, que oiga. El mensaje es bien sencillo. Dios juzgará a cada uno. Todos nosotros daremos cuenta a Dios, incluso los que no creen en Dios. Así es, porque desde los cielos Dios está mirando todas las cosas y desde el cielo Él revela su justicia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esto es muy interesante. Lo que provoca la ira de Dios es la impiedad e injusticia de los hombres. La impiedad, según el diccionario, es la falta de piedad, o falta de compasión o de virtud, menosprecio o desprecio u hostilidad a la religión. Eso es según el diccionario. Pero según la Biblia, la impiedad se refiere a la maldad y a la perversidad del ser humano. Y la injusticia, según el diccionario, es el principio moral que inclina a unos a obrar y juzgar respetando la injusticia es no respetando la verdad y dando a cada uno ni dando a cada uno lo que corresponde, ¿no? La justicia sí, pero según la Biblia, la injusticia se refiere a la iniquidad, es decir, a la maldad, el agravio. De modo que Pablo está usando en realidad dos términos que son sinónimos, como para remarcar la idea. Esto es muy hebreo, esto es muy de la literatura hebreo, ¿no? Decir dos veces la misma cosa, pero de diferente manera, para remarcar la idea. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No cabe duda de que Dios creó al ser humano como un ser religioso, razón por la cual toda la historia de la humanidad es también la historia de las religiones. El hombre de todos los tiempos ha sido un hombre, un ser religioso. Aún aquellos impíos que más se rebelaron contra la religión, lo hicieron con base en lo que ellos creían, es decir, con base en su religión. Porque ser incrédulo o pretender ser ateo no es otra cosa que defender la religión de que Dios no existe. Pero es otra fe, es otra religión. De modo que la impiedad no es la falta de religión en sí misma, sino la falta de fe en Dios, de fe en el Dios de la Biblia. Una actitud que generalmente lleva al ser humano al pecado y a la maldad. De hecho, Pablo enseña aquí que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra lo que podríamos calificar de la más grande de las impiedades e injusticia. Es decir, detener, ocultar con injusticia la verdad. No querer que la verdad llegue a las gentes. Eso es lo que quiere decir eso. Que algunas personas, conociendo y sabiendo la verdad, la ocultan injustamente para que el resto no la conozca. Esto ocurre por dos motivos distintos. En primer lugar, por rebeldía. Rebeldía contra Dios. Es la razón por la cual los incrédulos en Dios, del Dios de la Biblia, como decíamos, detienen con injusticia la verdad, para que la gente no conozca la verdad y crea y se salve. El diablo hace esto. En 2 Corintios 4:4 dice que el diablo ciega el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. Y esto mismo es lo que hacen los ateos. Ocultan la verdad para que la gente no crea en Dios y se salve. Porque en realidad los ateos no es que no crean en Dios, es que no quieren creer en Dios. Quisieran que Dios no existiera. Por eso batallan contra Él con todas sus fuerzas. Algo ilógico desde la perspectiva del ateo. Pues si Dios no existe, no tengo por qué preocuparme. Bueno, pues no hay nada que preocupe más a un ateo que la existencia de Dios y la persona de Dios. Cuando los incrédulos rechazan a Dios, no porque no tengan motivos para creer, sino porque tienen miedo de hacerlo. Son aquellos de los que Cristo dice que no vienen a la luz porque sus obras son malas. En Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero que el que rehúsa creer, no es que no crea, es que se niega a hacerlo. Quien rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la ira de Dios es justa, porque es evidente que rechazar creer en el Hijo de Dios conlleva caer bajo la ira de Dios, pues no en vano Dios no tenía ninguna obligación de enviar a Jesús al mundo para salvarnos. Pero lo que hizo, lo hizo por amor a ti, a mí, a toda la humanidad. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos sean salvos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por tanto, el hombre debería creer en Dios, en Cristo, en su resurrección y en la vida eterna. Dios le dio fe a todo el mundo con haberle resucitado de los muertos. Dice Hechos capítulo 17. Por tanto, el hombre no tiene excusa, debería creer, pero se rebela contra Dios, no quiere creer y encima oculta la verdad. Es muy interesante, por ejemplo, que pensando en la teoría de la evolución, hace 40 años que se sabe, por ejemplo, que el hombre de Pittsburgh es un cráneo soldado, un cráneo humano soldado a una mandíbula de simio. 40 años y sigue apareciendo en la escala evolutiva.
Hace 35 años se sabe que el hombre de Neandertal era un colmillo de un jabalí extinto. Porque el hombre de Neandertal, por mucho que nos lo pinten como un mono a dos patas, en realidad era simplemente un colmillo. Lo demás es pura imaginación, ¿cómo se dice? Cientificista. Que no es científico, eso no es ciencia. Es hipótesis, es conjetura, es teoría de los hombres, indemostrable. ¿Por qué se sigue ocultando la verdad si se sabe que eso es un fraude? Bueno, pues la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El pecado en general provoca la ira de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versos 5 y 6, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, dice Pablo, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y más adelante en Colosenses capítulo 3 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La única manera en que podemos ser libres de la ira de Dios es mediante la fe en Cristo Jesús. En Primera de Tesalonicenses, este pasaje quiero que lo lean conmigo, por favor, porque es muy hermoso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice lo siguiente: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Jesús. La fe en Jesús. Dios no derrama su ira sobre aquellos con los que está en paz, sino sobre los impíos, sobre los injustos, sobre los pecadores e incrédulos, sobre los rebeldes. Hay muchas personas que encajan en estas definiciones. Pero también hay otras personas que no encajan en esta definición y que también provocan la ira de Dios. Me refiero, y esta es la segunda parte, a aquellos creyentes que por negligencia o por pereza también detienen con injusticia la verdad. Hay creyentes que conocen la verdad, pero la retienen. No predican la verdad, sino la mentira. Y hay quienes piensan que es imposible que un verdadero cristiano actúe de ese modo. Pero bastaría un simple ejercicio de sinceridad, de autoexamen, para reconocer que no es tan difícil que un creyente actúe indebidamente. ¿Verdad que no? De hecho, esta es la actitud de algunos creyentes negligentes, que no se toman en serio el compartir su fe con los demás. Creyentes que con su negligencia impiden que el evangelio siga corriendo y siendo glorificado. Algunos cristianos están manteniendo a su familia en ignorancia cuando ellos tienen el mensaje del amor de Dios y no lo comparten. Detienen injustamente la verdad. En ambos casos se trata de una absoluta injusticia que provoca la ira de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Cuando Dios sanó a un hombre cojo de nacimiento en la ciudad de Listra, por medio de Pablo y de Bernabé, la multitud quiso rendirles culto a Pablo y a Bernabé, como si fueran dioses que hubieran bajado del cielo. Ellos lo negaron, se negaron en rotundo, diciendo: ¿por qué hacéis esto?
nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo esto, dice el evangelista Lucas, que difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Aquí vemos como el apóstol Pablo aclara que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto al ser humano, puesto que Dios se lo manifestó. No es Dios quien oculta la verdad, es el hombre, en su maldad, quien lo hace. Aun cuando el ser humano no haya recibido el Evangelio de Jesucristo, sigue sin poder excusarse delante de Dios. Más adelante hablaremos de cómo Dios se manifiesta aún en la conciencia de cada uno, pero eso será un poco más adelante en el capítulo 2. No se trata de que el hombre haya podido descubrir a Dios por sí mismo, ni siquiera en la creación, sino que Dios se ha manifestado al hombre. La iniciativa partió de Dios mismo. De lo contrario, el hombre jamás habría podido encontrar a Dios. Pero dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque su eterno poder y deidad, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Las cosas invisibles de Él. ¿Saben? En Hebreos, capítulo 11, 27, hablando de Moisés, se dice que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es verdad que Dios es invisible. A Dios no le podemos ver. Pero ¿cuánto cambiaría, verdad, la iglesia si tuviera esa visión, esa mirada que tenía Moisés? ¿No creen que sería diferente si nos sostuviéramos como viendo al invisible? Todo sería distinto. No habría temor, habría gozo, habría una completa paz, habría, aún en medio de las peores circunstancias. Y yo creo que ante cosas como esta debiéramos preguntarnos, ¿no? ¿Solemos vivir como viendo al invisible? ¿O solo ves lo que todos ven? La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. En Juan capítulo 1, verso 18, dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo nos enseñó también en Juan 4, 24, ¿verdad? Que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque nosotros no podemos ver los espíritus. A pesar de las mentiras de algunos que afirman que ven ángeles y demonios por todos lados, en realidad Dios no nos ha capacitado para ver el mundo espiritual. Y yo creo que debiéramos darle gracias a Dios por eso, si no viviríamos más asustados que con paz. ¿Ok? Pablo afirma que Dios, siendo invisible, nos ha manifestado su eterno poder y deidad. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas.
Esta es una clara referencia al Salmo 19, donde dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los extremos del mundo sus palabras. Quiere decir que la propia creación misma es la mayor prueba de la existencia de Dios. Si Dios no existiera, nada existiría, ni nadie podría existir. Cada persona, cada creyente, cada incrédulo, cada piedra, cada árbol, cada persona, sea obediente o rebelde, es un testimonio claro, evidente de la existencia del Creador. Porque si existe la creación, detrás hay un Creador. Y no solo podemos saber de su existencia, sino también de su eterno poder y deidad. Porque Dios es poderoso, muy poderoso, en realidad todopoderoso. Porque como está escrito en Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Yo podría decir que ni siquiera difícil, ¿verdad? Génesis 18:14, pero toda la Biblia nos habla del eterno poder de Dios. Toda la Biblia. Por cierto, eterno quiere decir que es inagotable, que no tuvo un principio ni jamás tendrá un fin. No es como la batería de tu celular o las baterías de tu flamante vehículo eléctrico, que a cada instante se agotan y debes estar cargándolos, ¿no? El poder de Dios no se descarga jamás, jamás se agota. David lo sabía muy bien cuando escribió el Salmo 139. En los versículos del 13 al 14 dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. En los versos anteriores de este mismo salmo dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, que tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Salmo 139 del 1 al 6. Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, experimentó en su humillación el poder, el eterno poder de Dios. De tal modo que tuvo que reconocer abiertamente, en Deuteronomio capítulo 4, verso 35, tuvo que reconocer diciendo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él tenía grandes ejércitos. Pues él dice, todos los habitantes de la tierra son como nada. Y Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nabucodonosor, que se creyó grande, importante, poderoso, supo que contradecir a Dios tiene graves consecuencias. Porque, como hemos leído, no hay quien detenga su mano, ni quien le diga qué haces. ¿Estás tú ante Dios con una actitud de soberbia? Recuerda que Nabucodonosor, rey de Babilonia,
permaneció loco, rematadamente loco, durante 7 años, viviendo humillado como un animal, por no atender a las palabras de Dios. Uy, qué lección más grande. ¿Qué hacemos con toda la palabra de Dios que ya hemos recibido? ¿Qué hacemos con todo lo que ya sabemos? ¿Lo vivimos? ¿Lo tenemos en cuenta? ¿Consideramos la palabra de Dios? ¿O vivimos como si no la hubiéramos conocido? En el Salmo 77 está escrito: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos meditar en Dios y en la grandeza de su poder, su eterno poder y deidad, porque no hay otro Dios como nuestro Dios. Cuando Pablo cita la deidad de Dios, se está refiriendo a los atributos de la naturaleza divina. La manifestación no solo de su poder, sino también de su sabiduría, de su bondad, de su paciencia, de su misericordia. Hay multitud de pasajes que podríamos citar para hablar de todas estas cualidades del ser de Dios, de todas las virtudes que conforman la naturaleza de Dios. Pero no va a ser hoy, porque lo vamos a dejar aquí de momento, porque ahora lo que debemos hacer es darle gracias a Dios por su palabra, porque podemos estudiarla, porque podemos meditarla, y lo que es mucho más importante, podemos y debemos practicarla. De modo que recuerda, hermanos, la impiedad y la injusticia provocan la ira de Dios. Detener la verdad provoca la ira de Dios. Tanto la rebeldía del incrédulo como la negligencia del creyente provocan la ira de Dios. Y sabemos estas cosas porque Dios las ha manifestado. No quieran, por favor, no quieran caer bajo la ira de Dios. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como está escrito: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que, como decía antes, las copas de la ira de Dios, los juicios de Dios sobre la humanidad, están preparados para caer sobre la humanidad entera. Y no creo que falte mucho para que todas esas copas de la ira sean derramadas sobre la tierra. Pero hermanos, escuchen bien, no nos ha puesto Dios para ira. Y estas son palabras que Pablo dirige a la iglesia de Tesalónica, a los hermanos en la fe. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Dios no quiere derramar su ira sobre nadie, pero lo hará sobre los impíos, sobre los injustos, porque toda impiedad e injusticia demanda la ira de Dios. El mal debe ser pagado. El mal debe tener consecuencia. Es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Es lo que le enseñamos a nuestras sociedades, construyendo cárceles, juzgados. ¿Cómo no lo va a hacer Dios? Pero Dios no quiere que tú caigas bajo su ira. Por tanto, arrepiéntete de tus pecados. Busca la gracia y la misericordia de Dios. Cree en el Señor Jesús. Sé fiel. No detengas la verdad. Compártela. No se agota la bondad de Dios para con nosotros. Por tanto,
Oremos, hermanos. Que Dios nos ayude para que podamos hacer todas estas cosas que vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Recuerda, la impiedad y la injusticia, la rebeldía y la pereza, la negligencia, provocan la ira de Dios. Oremos. Padre del cielo, perdónanos en todas aquellas áreas en las que hayamos sido negligentes, en las que de alguna manera hayamos ocultado la verdad, hayamos impedido que tu palabra pueda llegar a otras personas. Ayúdanos a compartir tu palabra con todos los que conocemos. Ayúdanos para que podamos ser instrumentos de bendición para la salvación de las almas. Llévate la gloria y la honra, porque tú y nadie más la mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios le bendiga. Vamos paso a paso estudiando esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Hay muchas cosas que aprender de esta carta, de esta epístola que Pablo escribió en el primer siglo y que vemos que es tan actual como lo que necesitamos. Así que Dios les bendiga, sean fieles, practiquen la palabra. Bendiciones, hermanos.